¿Todo bien? Voy a esperar un ratito a que se añadan unos cuantos más y comenzamos ya. Les comparto pantalla. Estamos en la ingeniería del proyecto, ¿no? Importantísimo este tema, porque en conjunto con el estudio de mercado son decisorios, digamos, para seguir adelante o dejar de lado un proyecto de inversión, ¿no? O sea, para realizar un proyecto de inversión, normalmente se necesita un equipo multidisciplinario, ¿no? De gente, no solamente los ingenieros, digamos, ¿no? Ingenieros civiles, ingenieros industriales, incluso hasta ingenieros civiles para el tema de las horas civiles, ¿no es cierto? Cuando se trata de implementar un proyecto, el ingeniero industrial ve normalmente la parte de las características de las máquinas, los equipos, el tema de la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta otro tipo de especialistas, como economistas, por ejemplo, ¿no? Es un equipo multidisciplinario que normalmente participa en la elaboración de los proyectos de inversión. Entonces, vamos a continuar lo que hemos venido analizando en la ingeniería del proyecto. Vamos a ver ahora el proceso de producción. ¿Qué tipos de procesos cómo se puede clasificar un proceso de producción? ¿De qué puntos de vista? ¿Qué es un proceso de producción? ¿Cierto? No es otra cosa que la manera, la tecnología que se utiliza para transformar materias primas en productos. A veces son productos intermedios, digamos, ¿no? Productos de consumo final o de utilización final. Y a veces son bienes de capital, ¿no? Entonces, para hacer esa transformación de las materias primas en productos, requerimos de la tecnología, ¿no? Entonces, esos procesos de producción, ¿no? Lo podemos clasificar de diferentes puntos de vista. Lo podemos clasificar, por ejemplo, según el flujo productivo, ¿no? O según el tipo de producto. Según el flujo productivo, un proceso de producción puede ser en serie, puede ser por pedido o por proyecto. El proceso de producción en serie, o sea, es la producción en serie, ¿no? Corresponde, digamos, o se refiere al diseño de un producto estable en el tiempo, ¿no? Y que va destinado a cubrir la necesidad de un mercado grande. Por lo tanto, su aplicación nos permite obtener economías de escala, ¿no? Debido a que hay un alto grado de especialización en la producción y al hacerlo, digamos, también es de esperar los menores costos unitarios de producción. Los costos unitarios son normalmente bajos, digamos, justamente debido a que se producen en serie, por eso se llama producción en serie, ¿no? No hay cambios importantes, se producen grandes cantidades, ¿no? El mismo producto, el mismo diseño, que va destinado al consumo de un gran mercado, a cubrir las necesidades de un mercado grande. Por lo tanto, eso nos permite trabajar, digamos, a grandes escalas, nos permite, por un lado,
reducir, digamos, nuestros costos unitarios, ¿no? Dado que es una producción especializada. También tenemos la producción a pedido. La producción a pedido es una modalidad también muy utilizada, sobre todo por las medianas y pequeñas empresas, y que se da, digamos, cuando la empresa solo fabrica el producto, cuando ha recibido el pedido del cliente. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, el cliente es el que da las especificaciones del producto, cómo lo quiere, ¿no? Entonces, la empresa se adecúa, digamos, a cubrir lo que requiere el cliente, pues, ¿no? Tiene que darle gusto, qué es lo que quiere el cliente. Entonces, eso da origen a el sistema de producción por pedido. Producción por pedido o producción a pedido. También podemos clasificar el flujo productivo según diciendo de que tenemos también la producción por proyecto. Esto se da, digamos, cuando el proyecto se trata de un producto complejo, ¿no? Y único, por ejemplo, un proyecto de construcción, ¿no? Contratamos una empresa, digamos, que se dedica a eso, ¿no? A construcción de obras civiles. Entonces, esta empresa se hace cargo de todo el conjunto de actividades destinadas o orientadas a ejecutar ese proyecto, ¿no? El proyecto de construcción. Además de clasificar el proceso de fabricación, el proceso de producción en función al flujo productivo, también lo podemos clasificar de acuerdo al tipo de producto que se consigue en el proceso, ¿no? De transformación. Según el tipo de producto, el proceso lo podemos clasificar en función a los bienes o servicios que se producen. Pueden ser, por ejemplo, procesos extractivos, que se da, digamos, en la industria petrolera, en la industria minera, ¿no? Procesos extractivos, procesos de transformación química, ¿no? Procesos de montaje, procesos de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, es una clasificación por... también se suele clasificar el flujo, el proceso de fabricación de acuerdo al flujo productivo en producción por lote, ¿no? Los lotes, digamos, cada lote tiene las mismas especificaciones, ¿no? Ok. En algunas veces, digamos, algunas veces es posible fabricar un producto por diferentes medios, digamos, diferentes alternativas de fabricación. En este caso, digamos, cada una de esas alternativas hay que analizarlas y determinar en cada una de esas alternativas cuál es la intensidad del empleo del uso de factores de producción, ¿no? Entonces, en función a ese análisis del uso de los factores de producción, estará dada, digamos, estará dado el grado de automatización del proceso y, por lo tanto, su estructura de costo. ¿Qué es la estructura de costo? La estructura de costo es decir, por ejemplo,
entre el costo de materia prima, cuando es en la etapa de funcionamiento ya de un proyecto, el costo de materia prima más el costo de la mano de obra, normalmente se va a un gran porcentaje del costo total de producción, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, hay proyectos donde eso, entre esos dos ítems, materia prima y mano de obra, se va al 70-80% de los costos totales. Pero, ¿qué es la estructura de costos? ¿Cómo están conformados los costos? Digamos, los costos los podemos clasificar de diferentes maneras, ¿no? Costos fijos, costos variables, es una forma. Otra forma es los costos directos, los costos indirectos, ¿no? Y los otros son clasificarlo en función a la actividad, digamos, ¿no? Podemos en costos de administración, costos de comercialización y venta y costos de producción, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de clasificar los costos, digamos, y la estructura de costos es cómo está conformado el costo total, ¿no? ¿Cómo está conformado el costo total? Por ejemplo, yo decía hace un momento, entre el costo de materia prima y la mano de obra, supóngase que se vaya a 60%, pero también aparte de esos costos tenemos el costo de los insumos, como energía, servicios básicos como energía eléctrica, agua, ¿no? También tenemos los costos que en realidad no son costos, pero son reservas, como es el caso de la depreciación o la amortización del activo diferido. Entonces, todo eso es la estructura de costos, ¿no? Entonces, esas diferentes formas de fabricación, ¿no? Que alternativas de fabricación que admiten algunos productos, hacen de que también la estructura que el grado de automatización en función al uso de los factores de producción, el grado de automatización varíe, digamos, de una alternativa a otra, y por lo tanto, al variar el grado de automatización también varía la estructura de costos. Por ejemplo, la producción intensiva en capital requiere una mayor inversión, pero resulta en menores costos de mano de obra, que es la compensación, digamos. Invertimos más en máquinas y equipos, es intensiva en mano de obra, o en capital, en bienes de capital, que son las máquinas, las herramientas, los equipos de producción. Eso es intensivo, eso quiere decir intensivo en capital, ¿no? Porque se necesita capital para comprar esos bienes, ¿no? Pero como contrapartida, al requerir mayor inversión en capital, normalmente nos permite ahorrar en mano de obra. Vamos a necesitar menores cantidad de trabajadores, de operarios, de técnicos, de administrativos, de jefes y todo eso, lo cual nos va a compensar, digamos, de alguna manera el haber invertido en un mayor capital en la adquisición de máquinas y equipos. Por eso dice, ¿no? La producción intensiva en capital demanda una mayor inversión, pero a manera de compensación reduce los costos de mano de obra, porque vamos a necesitar menor mano de obra, menor cantidad de operarios, de trabajadores, porque el trabajo de estos está siendo reemplazado por el trabajo, lo que hace la máquina. Entonces, la alternativa tecnológica que se seleccione para para desarrollar un proceso de fabricación, va a afectar en forma directa la rentabilidad del proyecto. ¿Qué es la rentabilidad del proyecto? Es la utilidad en relación al capital invertido. La utilidad en relación a la inversión, a la inversión en capital, ¿no? Por consiguiente, en vez de optar por una tecnología de punta, una tecnología moderna, lo que hay que buscar es
buscar una tecnología que nos permita optimizar los resultados. O sea, no, ¿y qué es lo que quiere después el empresario? Obtener la mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Vamos a buscar la alternativa tecnológica que nos permita obtener la mayor rentabilidad, que no siempre coincide, digamos, con que esa alternativa corresponda al uso de una tecnología moderna o por el otro lado, una tecnología intensiva en mano de obra, es decir, que muchos operarios que hacen las veces de lo que, o sea, que implica un proceso no automatizado, menos mecanizado en todo caso, ¿no? Entonces entramos a ver lo que es lo que se entiende por economías de escala. Las economías de escala, fíjense, normalmente hacen referencia a que mientras más grande, digamos, es el tamaño de la fábrica, la capacidad instalada o la escala de producción, que es lo mismo, es de esperar menores costos unitarios, ¿no? Eso es una economía de escala. Entonces, la capacidad para competir de una industria, de una empresa, se mide estimando el costo fabril a diferentes niveles de capacidad de producción. ¿Cuáles son los componentes del costo fabril? Son el costo de las materias primas, la compra de las materias primas y los materiales directos, la mano de obra, costos de mantenimiento y gastos fabriles en general, como por ejemplo gastos en energía eléctrica, combustible, etc. Esos son los componentes del costo fabril, ¿no? Que es utilizado, digamos, para determinar el grado, el nivel de competitividad que tiene una empresa o una industria determinada en función al costo fabril. ¿Y qué es lo que se hace entonces para ese efecto? El costo fabril se compara con la capacidad de producción y la inversión requerida para establecer un proyecto de una determinada capacidad de producción. Esa relación entre el costo fabril, la capacidad de producción y la inversión se llama masa crítica técnica. Seguimos. Relacionando el costo unitario de operación, designado con la letra P. Ese costo unitario de operación relacionado con la capacidad de la planta, C, dada un número de unidades de producto por unidad de tiempo. En realidad la capacidad se mide así, pues, ¿no? Se dice tantas unidades por hora, digamos, ¿no? Esa es la capacidad de la planta, aquí representado por la letra C. Y es expresada por unidad de tiempo, o sea, puede ser por hora, por día, por turno de trabajo, por mes o por año, entonces, pero está referida es la capacidad, ¿no?, de producción en unidades físicas en relación al tiempo. Entonces, cuando hacemos esa relación del costo unitario de operación, P, con la capacidad de la planta, C, tenemos una expresión como la siguiente ecuación. P2 es a P1, o sea, la relación de los costos unitarios, P2 y P1 son costos unitarios de dos alternativas, ¿no? Y C2 y C1 son las capacidades de esas plantas, capacidades de producción, elevado a un coeficiente menos A, donde el coeficiente A se llama
factor de volumen. La gráfica 7.1 muestra esa relación, esta gráfica. ¿No es cierto? Entonces, en la abscisa graficamos la capacidad de la planta, las capacidades, ¿no? Porque estamos haciendo comparación. Y los costos unitarios de operación, P1 y P2. Entonces, hay esa relación, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que la capacidad de producción o capacidad instalada aumenta, ¿no? Disminuyen el costo de operación, ¿no? El costo unitario de operación. Y a medida que la capacidad de la planta se reduce, entonces normalmente nuestros costos unitarios de operación también aumentan. Entonces esa función está mostrando esa relación que hay. Entonces dice, ¿no? Relacionando aquí ya, ok, entonces está claro esto, ¿no? Si relacionamos el costo en equipos, o sea, todo proyecto necesita equipos, ¿no? Para producir máquinas, herramientas. Si relacionamos el costo de un proyecto en equipo, cuánto necesita invertido, lo que invirtió, digamos, un proyecto en concepto de adquisición de máquinas, equipos, herramientas, relacionamos esos costos por unidad de capacidad. Q, digamos, está llamando Q a la unidad de capacidad. Pero lo relacionamos con una función de capacidad creciente obtenemos un resultado como el que se muestra en el gráfico 7.2 siguiente, que muestra la siguiente expresión. ¿No? El gráfico es este. Esta es la relación, fíjense, ¿no? Q es el costo de los equipos por unidad de capacidad, ¿no? Es Q2, tanto Q2 como Q1 son costos de los equipos para dos proyectos diferentes, ¿no? Y C2 y C1 es la capacidad de esos proyectos, elevado al coeficiente menos B, donde el coeficiente B se llama factor de volumen. Entonces, ¿cómo podemos representar esa relación? Ahí tenemos en la abscisa las capacidades de los proyectos o de las empresas, y en las ordenadas el costo de los equipos por unidad de capacidad. Entonces, vemos acá esa relación que mientras aumenta la capacidad de la fábrica, el costo del equipo por unidad de capacidad de ese proyecto, de esa fábrica, es menor, ¿no? Y al revés, digamos, a medida que disminuye la capacidad del proyecto o de la empresa, el costo de los equipos por unidad de capacidad aumenta. Esa relación se muestra en esta gráfica. Relacionando la capacidad de producción con la inversión total,
Y tenemos como resultado la siguiente expresión, similar a la anterior, pero con coeficiente positivo. O sea, I2 e I1 son las inversiones de dos proyectos, y C2 y C1, las capacidades de producción también de esos proyectos, elevado acá a la potencia F. Entonces, esto funciona como cualquier ecuación matemática. Entonces, despejamos, por ejemplo, queremos conocer el monto, la cuantía de la inversión 2, digamos, y su 2. Entonces va a ser igual a C2 entre C1 elevado a F, que es el factor de volumen, y multiplicado por I1, ¿no? Lo mismo da si queremos encontrar C2 o C1, podemos despejar de esta ecuación cualquiera de las incógnitas, digamos, de las variables que queremos determinar su valor. F es el factor de volumen en este caso. Si F se acerca al valor de 1, o sea, el valor de F varía entre 0 y 1. Cuando el valor de F se acerca a 1, no se obtienen economías de escala apreciables, a pesar de que aumentemos la capacidad, no va a haber, digamos, economías de escala. Cuando el coeficiente que nos muestra, el coeficiente del factor de volumen F se acerca a 1, entonces en ese tipo de industria no hay economías, prácticamente economías de escala. Y al revés, digamos, a medida que ese coeficiente se aproxima a 0, es de esperar economías de escala importantes. Entonces, podemos observar que el comportamiento es contrario en el gráfico 7.3, lo cual es obvio y al considerar que cualquier aumento de capacidad va asociado con un incremento en las inversiones de los equipos que así lo permitan. A ver. Entonces, esto sería bueno, a ver, refrendarlo con un ejemplo. A ver. Acá, digamos, ¿no? Fíjense, de aquí está haciendo referencia al gráfico 7.3, que dice es un comportamiento contrario a lo que sucede en la gráfica 2, lo cual es razonable, digamos, era lo que se esperaba, ¿no? Debido a que cualquier aumento de la capacidad de producción implica una mayor inversión, pues, ¿no? En máquinas y equipos, es obvio, ¿no? Entonces, esto se muestra en esta gráfica. Costo de adquisición de los equipos, costo total del equipo, en función a la capacidad. Entonces, aquí nuevamente graficamos en las abscisas las capacidades de dos proyectos y en las ordenadas los costos totales de los equipos para cada uno de esos proyectos.
El factor F, llamado factor de volumen, está de acuerdo a la experiencia, ya está determinado, digamos, por tipo de industria, ¿no? Debido a que la experiencia ya ha permitido, digamos, establecer los valores típicos, digamos, para el factor de volumen según el tipo de industria. Por ejemplo, dice, F, en el caso de las industrias petroquímicas y en las industrias aceiteras, tiene un valor de 0,50. En las fábricas de amoníaco, en las fábricas de cemento, su valor es de 0,60, el valor de F. Y en la fábrica de motores eléctricos es de 0,70. Y en las hilanderías, o sea, las fábricas que hacen hilo, es prácticamente 1. Entonces quiere decir que en las hilanderías no se puede prácticamente obtener economías de escala en función, o sea, no se espera reducir los costos de producción a medida que se hace un proyecto de mayor capacidad de producción. Y sí en las industrias petroquímicas y aceiteras, por ejemplo, dado que el factor de volumen es 0,50. Entonces, si es 0,50, ¿no? Tenemos I2 entre I1, entonces, si es 0,50, ¿no? Queremos duplicar la capacidad de la fábrica en una industria que tiene F con un valor de 0,50, entonces queremos duplicar acá, este 2:1 significa de que queremos duplicar la capacidad instalada, ¿no? Entonces, en ese tipo de industria, digamos, petroquímica o aceitera, entonces elevamos, el factor de volumen es 0,5. Entonces, haciendo operaciones, ¿no? Tenemos 2 elevado a la 0,5, nos da una inversión I2 de 1,4142. ¿Qué significa eso? Significa que si queremos duplicar la capacidad instalada o la capacidad de producción de la industria petroquímica, por ejemplo, no vamos a necesitar duplicar la inversión, sino simplemente invertir el 41% más de lo que tenemos para un proyecto de la mitad del tamaño del que queremos implementar. Y vamos a ver algunos métodos, digamos, que están relacionados con este tipo de las economías de escala y las tecnologías que se deben utilizar, ¿no? Como por ejemplo el modelo de Lange. Lange es el apellido de un investigador que es experto en esto, digamos, se ocupó de hacer este tipo de análisis, ¿no? El modelo de Lange para determinar la capacidad óptima de producción. La capacidad óptima de producción es la que nos va a dar los menores costos unitarios, nos va a dar la mayor rentabilidad. Entonces hay que ver qué criterio vamos a utilizar. Este método de Lange se basa en la hipótesis, una hipótesis real, digamos, ¿no? De que hay una relación funcional entre la inversión inicial y la capacidad de producción. Por supuesto que hay una relación pues, entre inversión y capacidad, digamos, ¿no? A mayor capacidad se requiere mayor inversión y viceversa, ¿no? Entonces, esa suposición en este modelo de que hay una relación funcional entre la inversión inicial y la capacidad de producción permite considerar la inversión como una medida de la capacidad de producción.
¿cierto? Relacionando la inversión inicial con los costos de operación y su cero con C. Resulta una función y su cero de C, cuya derivada y prima su cero de C tiene un valor negativo. O sea, ¿qué significa eso? Que su valor es negativo. El valor negativo de la derivada nos indica de que a un alto costo de operación corresponde una inversión inicial baja. De la misma manera que a un costo bajo de operación corresponde una inversión alta, una inversión inicial elevada. ¿Debido a qué? ¿Cuál es la razón? Al mayor uso de un factor, a que el mayor uso de un factor de producción permite una menor inversión en otro factor. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los factores de producción? Por ejemplo, si yo utilizo el factor capital, el factor, entonces he comprado maquinaria moderna, ¿no? Pero al comprar maquinaria moderna, lo lógico, mis procesos van a ser automatizados y voy a reemplazar el uso de la mano de obra por lo que hace la máquina. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy utilizando en mayor proporción el factor capital en desmedro del factor mano de obra. Pero puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que yo busque una tecnología intensiva en capital donde voy a utilizar gran cantidad de mano de obra, de operario, pero mi proceso va a ser mucho menos mecanizado, convencional, digamos, tradicional, artesanal, doméstico, como quieran llamarlo, pero va a ocurrir eso. Entonces, como ven, es innegable que hay una relación pues, entre la inversión y los costos de operación, ¿no? Pero el número de asociaciones entre la inversión inicial y los costos de operación es limitado. Sin embargo, el modelo realiza una interpolación. El modelo de Lange se basa en una interpolación para conseguir una función y su cero de C continua, de la manera que se forma que se muestra en el gráfico siguiente. ¿No? Entonces tenemos esta gráfica donde relacionamos los costos de operación con la inversión. Entonces, la relación es mostrada con esa función, fíjense, ¿no? Entonces, tenemos acá en las abscisas diferentes capacidades, ¿no? C1, C2, C sub n, y en las ordenadas tenemos las inversiones también para cada alternativa de capacidad de producción. Inversión inicial, ¿no? Inversión inicial. Podemos seguir entonces, ¿no? Estamos hablando de esta gráfica 7.4, donde representan en el eje de las abscisas diferentes capacidades, C1, C2 hasta C sub n, y en las ordenadas diferentes niveles de inversión para cada capacidad. Y su cero, no sé, es la inversión y su 0.1, y su 0.2, y su 0.3. Entonces, aquí se observa, digamos, que mientras crece los costos de operación aumentan, normalmente
la inversión inicial es más baja. Y a medida que los costos de operación van disminuyendo, significa de que hemos hecho una inversión inicial más elevada, ¿no? Según el modelo, estamos hablando del modelo de Lange, ¿no? El problema se circunscribe a elegir una capacidad de operación de manera que el costo total designado con la letra D sea el menor posible. Para ello define que el costo total es igual a la I sub 0 de C, ¿no? La relación que hay entre la inversión y capacidad, la función, más N por C. C siempre es la capacidad, ¿no? Que sea un mínimo. El costo total que sea mínimo. Lo define con esta ecuación. 7,5. Por lo tanto, D será mínimo cuando la derivada sea cero. Entonces, D' sub 0 va a ser I' sub 0 de C más N igual a 0. Y de acá, que I' sub 0 de C es igual a menos N de aquí, ¿no? Simplemente realizando, trasladando N al otro lado, al otro miembro, decimos I' sub 0 de C igual a menos N, donde N es el periodo, digamos, ¿no? De acá, 1, 2, hasta N. Esta ecuación 7,7 se puede escribir también de la siguiente manera. Diferencial de I sub 0 igual a menos N por diferencial de la capacidad, diferencial de C. Para cualquier otra alternativa de inversión en la cual el costo anual de operación perdón, C es costo, ¿no? Fíjense. Acá entonces, para cualquier alternativa de inversión donde el costo anual de operación sea menor en un valor de diferencial de C, diferencial de costo, el costo de operación en el periodo N se va a incrementar en una cantidad de igual a N por diferencial de C. C es el costo. En el punto óptimo, el costo adicional de inversión de I sub 0, diferencial de I sub 0, se iguala con el ahorro que se obtiene en los costos de operación en el periodo N. Gráficamente lo vemos solución gráfica, dice, no, D será el costo total, el costo D será mínimo para un determinado costo, un valor del costo medido en la abscisa, en aquel punto en el que la recta dependiente menos N sea tangente a la curva I sub 0 de C.
Ya, decía, ¿no? Que el costo del costo total será mínimo para un valor, para un costo en un determinado en el periodo I de la abscisa en el punto en el que la recta de pendiente menos n sea tangente a la curva y su 0c. Es este, ¿no? Este gráfico, fíjense. Punto mínimo de costo mínimo de la función del costo total. Entonces, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Entonces habrá que analizar, dice, si la solución de la ecuación 7,7, la ecuación 7,7, esta que vimos anteriormente, acá, y prima su 0c igual a menos n, si esa ecuación oh, ya, habrá que analizar si la ecuación 7,7 determina un valor para C sub I que minimice el costo total o lo maximice, considerando que la derivada segunda del costo total de derivada segunda igual a I, derivada segunda de la inversión inicial de C. D alcanzará un mínimo, será mínimo, si I segunda, la derivada segunda de I sub 0 de C es mayor a 0. De acuerdo a ello, cuando el costo de operación aumenta, I sub 0 disminuye. O sea, es la misma conclusión a que siempre hemos venido sosteniendo o viendo, digamos, ¿no? Que a medida que aumenta la inversión, es de esperar que, bueno, aumenta la inversión, normalmente debe aumentar la capacidad de producción y reducir el costo unitario de producción. Por eso dice, ¿no? Según esto, cuando el costo de operación aumenta, es cuando la inversión inicial disminuye. O sea que los costos de operación normalmente van a ser mayores, ¿no? Los costos, se refiere a los costos unitarios, ¿no? Costo unitario de operación aumenta, es de esperar que aumenta si se ha invertido una menor cantidad, digamos, en el proyecto. Hay habido una menor inversión en el proyecto y viceversa, ¿no? Pero esto sucede cada vez más lentamente, como muestra la gráfica. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Cuando el costo de operación aumenta, cuando el costo de operación aumenta, la inversión disminuye, aunque cada vez más lentamente. Cuando el costo de operación aumenta, la inversión disminuye. Pero fíjense acá digamos, a variaciones del costo de producción, hay una gran disminución de la inversión. Pero aquí, a partir de aquí, también ocurre lo mismo, aumenta el costo de operación, ¿no?
aumenta el costo unitario de operación, pero la inversión disminuye, pero lentamente. Eso es lo que quiere decir el costo, ¿no? O mejor dicho, lo que quiere explicar acá. Por eso dice acá. Según esto, cuando el costo de operación aumenta, la inversión inicial disminuye y viceversa, digamos. Pero aunque la inversión inicial disminuye cada vez en menor cantidad y por eso disminuye más lentamente. Eso es lo que vemos en esta gráfica. Sin embargo, más allá de C sub I, del costo unitario C sub I, óptimo, ¿no? Los nuevos incrementos de los costos de operación hacen que la disminución de la inversión inicial sea menor que el incremento de aquel. Es lo que corresponde, pues, ¿no? A partir de acá, ¿no? Ya la disminución de la inversión es menor que el aumento en los costos de operación. La curva que representa esta situación es una curva decreciente y cóncava hacia arriba, como se observa en el gráfico siguiente. Es esto que acabamos de ver. Entonces, si la segunda derivada de I sub 0 de C es menor que 0, la solución de la ecuación 7,7 determinaría un valor para C sub I que haría que el costo total de sea máximo. La función I sub 0 de C sería cóncava hacia abajo, como lo muestra en el gráfico 7,6. O sea, es la situación inversa acá. Eso en el caso de que la segunda derivada de I sub 0 de C sea menor a 0. Esta gráfica 7 que acabamos de ver es cuando la segunda derivada de I sub 0 de C sea mayor que 0. Pero si es menor que 0, la segunda derivada, se presenta esta situación que se representa en esta gráfica, que ya la curva es convexa, ¿no es cierto? Ya no es cóncava. Entonces, seguimos, ¿no? El costo, graficando el costo de operación unitario versus la inversión inicial. En este caso, entonces, el costo de operación aumenta en una diferencial de costo y la inversión inicial disminuye en una diferencial de I sub 0 de C. De manera que el costo total disminuye porque D I sub 0 de C es mayor a N de C. Siempre C el costo, ¿no? Y N es el periodo y este diferencial del costo. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Lange, el inventor del método de análisis, de determinar el tamaño óptimo de producción, la función óptima de producción? Para ello, Lange mejora el modelo tomando en cuenta el valor del tiempo del valor del dinero en el tiempo, en los costos. Para ello corrige la ecuación 7,5 y descontando los costos de operación que supone son, por supuesto, son desembolsados en el periodo y a comienzo de cada año. La expresión corregida queda de la siguiente manera. A ver, ¿por qué hace la actualización esta? ¿Por qué? Porque un proyecto de larga vida, 5, 10 años, digamos. Entonces, los costos del año 5 o del año 10, ¿no?
como estamos haciendo la evaluación del proyecto en el año 0, digamos, en el momento en que se hace la inversión inicial, entonces no es lo mismo el resultado del año 10 que del año 1 o del año 5, digamos. Por lo tanto, es necesario actualizar los costos en función al valor del dinero en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, si le dicen a alguno de ustedes, a ver, tengo el premio, el premio que ha ganado es de $1000, pero la opción es la siguiente: se los podemos dar ahora o se los podemos dar dentro de 5 años. ¿Cuál va a preferir usted? Los 5000 ahorita, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los 5000 de aquí a 5 años, ya va, en primer lugar, digamos, ya no tiene la oportunidad de invertirlo usted, ¿no? Y en segundo lugar, va a valerme, los de esperar es que ya no tengan un menor poder adquisitivo con los mismos $5000, digamos, ¿no? Por eso, Lange incorpora en su modelo el valor del dinero en el tiempo. Por eso le incorpora esto, ¿no? Entonces, resulta el costo total D igual a I sub 0 de C más la sumatoria de T desde 0 hasta N-1 por DC entre 1 más I a la T, de aquí, que sea un mínimo, ¿no? En esta situación, el costo total será mínimo cuando el incremento de la inversión inicial sea igual a la suma descontada de los costos de operación que esa mayor inversión permite ahorrar. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación, que el costo total será mínimo, ¿no? Cuando el incremento de la inversión inicial sea igual a la suma descontada de los costos actualizados, es decir, de los costos de operación que esa mayor inversión permite ahorrar. Los factores más importantes, digamos, en la selección de la mejor alternativa técnica son de carácter económico, por supuesto que sí, pero no obstante, también se pueden considerar algunos elementos de orden cualitativo que en algún momento pueden resultar importantes, relevantes, al igual que los factores de orden económico. Los factores no económicos, que comúnmente se tienen en cuenta es la disponibilidad de materia prima, por ejemplo, insumos, o la oportunidad de su abastecimiento a la fábrica, al proyecto, ya sea de tipo material, factores humanos o financieros. La flexibilidad de adaptación de la tecnología a distintas condiciones de procesamiento de materias primas y la capacidad para expandir o contraer los niveles de producción en relación a estacionalidades en el proceso frente a la inestabilidad de la economía o inestabilidad, digamos, más específica del abastecimiento de las materias primas para el proyecto. También pueden ser importantes, al igual que los factores económicos, que son los que normalmente se consideran como los más importantes, pero también estos otros factores pueden llegar a ser importantes dependiendo de la situación que se presente. Como los mencionados, muchos otros factores cualitativos pueden llegar a ser preponderantes, ¿no? Para la selección de la alternativa tecnológica. Ok. ¿Qué otras cosas, digamos, en la ingeniería del proyecto? También es necesario determinar todos los costos, ¿no? Por ejemplo, generalmente en la ingeniería del proyecto solo se determinan las cantidades,
Y ya en la parte económica, ¿no? En los costos, se le asigna precios para determinar los costos, digamos, correspondientes. Pero acá calculamos normalmente las cantidades, ¿no? No los costos. Entonces, todo esto se hace en función a lo que hemos hecho, que es el programa de producción. Es decir, nosotros primero hemos determinado en función al mercado nuestro tamaño de la fábrica, pero hemos dicho, por ejemplo, el año 1 vamos a trabajar al 50% de nuestra capacidad de producción, porque siempre es así, pues, ¿no? Todo inicio cuesta, digamos. Incluso a nosotros, digamos, cuando estamos iniciando el semestre, nos da un poco de flojera asistir a clases y todo eso, ¿no? O escuchar las clases por Zoom, lo que sea, ¿no? Siempre cuesta arrancar. Lo mismo ocurre con los proyectos. O cuando uno está haciendo algún ensayo, digamos, ¿no? Quiere vender en el mercado un producto, entonces hay que ver primero cómo sale, digamos, de qué calidad nosotros vamos a poder lograr con nuestro producto. Lo mismo ocurre acá, digamos, no es posible muchas veces empezar, decir, vamos a empezar directamente con el 100% de la capacidad instalada. No es así, pues, ¿no? Entonces siempre hay que ir normalmente en forma gradual. ¿Y qué es esa forma gradual? Se hace en función al programa de producción. El primer año vamos a producir al 50% de nuestra capacidad. El segundo año vamos a ir a un 70, digamos. El tercer año a un 80 y así hasta que lleguemos a la capacidad normal, digamos, el uso del 100%. Entonces, por supuesto, vamos a requerir menor cantidad de materia prima si trabajamos al 50% que si lo hacemos al 100%. Por eso dice, se hace en función al programa de producción, ¿no? Determinar la cantidad de materia prima, la mano de obra, materiales, insumos, servicios, etcétera, etcétera. En el caso de la energía eléctrica, hay que tomar especial cuidado, digamos, de aplicar las tarifas de CRE, porque CRE es, digamos, el suministro de energía para las industrias, para a nivel domiciliar, también todo, ¿no? Es la CRE. Entonces hay que tomar en cuenta la estructura tarifaria que tiene la CRE y cómo hace el cálculo respectivo. Por eso dice, ¿no? El costo relacionado con la energía eléctrica se calcula en base a la demanda potencial. Demanda potencial de energía eléctrica, que es lo que nos da, digamos, la factura que nos trae la CRE, ha consumido tantos kilovatios hora al mes por el costo de cada kilovatio hora que da tanto. Entonces, en la industria, ese consumo está dado en función a la potencia de los motores que tienen las máquinas, digamos, que son necesarias para el proceso de fabricación, motores de los equipos, ¿no? Entonces, esa potencia está dada en kilovatios o está dada en HP, ¿no? O en CB, no sé. Y además de esa potencia de los motores de las máquinas, hay que ver cuál es el tiempo de uso que se le va a dar por día, digamos, a cada máquina, según el ritmo de trabajo que está previsto, y considerando también normalmente un factor de simultaneidad, que es típico de cada industria. Según la potencia instalada, se determina cuál va a ser la potencia del transformador, que está dada en kVA, kilovolt-ampere. Entonces, con esas consideraciones se hace el cálculo total del costo de la energía eléctrica de acuerdo a la estructura tarifaria que emplea la CRE para determinar la tarifa en pesos por kilovatio hora consumido, porque resulta que el precio por cada kilovatio hora no es el mismo para todas las industrias, porque la CRE clasifica, hace una clasificación de las industrias, la de consumo, de las que consumen desde determinada cantidad hacia arriba, tienen una tarifa.
las que consumen entre tanto y tanto tienen otra y las pequeñas tanto y tanto. Entonces, aquí la CRE, lo que tengo entendido es que castiga, mientras más alto el consumo, digamos, el costo por kilovatio hora es un tanto mayor, ¿no? Entonces eso hay que considerar, no es nomás alegremente decir, la potencia por el factor de simultaneidad, por las horas de uso, es tanto, y aplicar una tarifa. No es así, no es así, ¿no? El tema del personal también es importante, por supuesto, ¿no? El requerimiento de personal es uno de los ítems más relevantes en los costos de operación de un proyecto, como yo acaba de mencionar hace poco, de que normalmente entre el costo de materia prima y la mano de obra, tranquilamente se va más del 50% de la estructura de los costos totales. Entonces, la incidencia del costo de la mano de obra va a depender. Y aquí decimos mano de obra, pero no es tan así, pues no, mano de obra es la mano de obra directa, la mano de obra indirecta también, que incluye los gastos, o sea, los sueldos, salarios del personal administrativo, los técnicos, los jefes, y todo eso, ¿no? Entonces, la incidencia del costo de mano de obra depende del grado de automatización del proceso. O sea, como dije, ¿no? Hay procesos intensivos en mano de obra y a medida que se mecaniza, que se automatiza el proceso, pues va en desmedro, digamos, ¿no? Se invierte más, pero hay un menor costo de mano de obra como contrapartida. Entonces, por eso dice que la incidencia del costo de la mano de obra va a depender del grado de automatización o mecanización del proceso, también de la especialización del personal, porque no es lo mismo, digamos, el costo de la mano de obra no calificada de aquella que es especializada, ¿no? También de cuánto se está pagando en el mercado, de cuánto pagan las otras industrias. Pues, si paga, digamos, $5,000 al gerente, no puedo yo decir, bueno, mi gerente va a ganar $1,000 o $800. El papel aguanta todo, ¿no? Pero le estoy pelando feo, pues, ¿no? También va a depender de las leyes laborales, los beneficios, vacaciones, las AFP y todas esas cuestiones, ¿no? Jóvenes, en 10 minutos se nos acaba esto, lo vamos a dejar ahí ya, número de turnos requeridos, etcétera, etcétera. Otros cálculos, digamos. Niveles de existencia en almacenes, determinación de lotes económicos de compra, determinar los consumos de agua, combustibles, lubricantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí, digamos, lo que se hace es determinar las necesidades, los requerimientos de materia prima, todos los insumos, la mano de obra, ¿no? Todo. Y ya se le da valor en la parte económica cuando vamos a determinar nuestros gastos, nuestros costos. Entonces, como ven, es importante el tema de elegir la alternativa tecnológica adecuada en función a nuestros costos de producción, ¿no? Entonces, hay otros análisis que se hacen para determinar cuál es la alternativa tecnológica que se debe seleccionar, ¿no? Por ejemplo, este método dice, hay un supuesto de que hay ingresos iguales para cada alternativa tecnológica, digamos, ¿no? Es un proyecto, digamos, una tecnología A, B y otra C. En las tres alternativas consideradas estamos suponiendo que los ingresos son iguales. Y si son iguales los ingresos, el tamaño debe ser igual, pues no podemos, con un proyecto de mayor capacidad, que tenga los mismos ingresos que uno de menor capacidad. Por eso, los ingresos iguales implica de que los tamaños de los proyectos concebidos para las diferentes alternativas tecnológicas también van a ser los mismos o el mismo tamaño. Se escoge la alternativa cuyo
valor actualizado de los costos sea el menor, que el valor actualizado de los costos de producción sea el menor. Entonces tenemos, digamos, analizando dos alternativas, A y B. La alternativa A se caracteriza por una inversión inicial alta y como compensación bajos costos de operación, pues siempre eso es de esperar eso, pues, ¿no? Si hemos invertido en maquinaria de última tecnología o de alta capacidad de producción, entonces normalmente esos equipos, digamos, son mecanizados, automatizados, entonces vamos a utilizar menos mano de obra. Y la otra alternativa B, incurrir en menores niveles de inversión inicial, pero como contrapartida, nuestros costos de operación van a ser mayores, los costos unitarios me refiero, ¿no? Entonces, el valor actualizado en ambos calendarios de desembolso, en ambas alternativas, digamos, se va a modificar cuando varíe la tasa de descuento utilizada. ¿Qué es la tasa de descuento? A ver, la tasa de descuento, es la tasa de interés a la cual hemos conseguido nosotros el financiamiento. Entonces, a medida que la inversión aumenta, sus valores actualizados disminuyen, pero a diferentes ritmos. Estamos hablando de estas dos alternativas. Debido a que al bajar la tasa de interés, la alternativa con menor inversión tendrá un menor valor actualizado. Y para tasas de interés o tasas de descuento mayores, la alternativa con mayores costos de operación tendrá el menor valor de sus costos actualizados, costos unitarios actualizados. En el análisis de alternativas técnicas, el balance de cada una de ellas va a ser diferente. Y muestra el siguiente ejemplo. Una alternativa podrá considerar o disponer de máquinas, equipos, tecnología, ¿no? O sea, se ha comprado máquinas modernas. Y de esa manera lo que estamos haciendo es privilegiar el uso intensivo del capital, porque las máquinas modernas cuestan más plata, digamos, de mayor capacidad de producción, o son más caras, de última tecnología, ¿no? Pero eso implica de que vamos a utilizar menos cantidad de mano de obra. Solamente vamos a utilizar unos cuantos, pero una mano de obra especializada en el manejo de esos equipos modernos, ¿no? Y la otra alternativa puede funcionar de manera exactamente contraria a lo que hemos previsto, es decir, una tecnología intensiva en mano de obra, donde haya mucha generación de empleo y con la yapa, digamos, de que además no se requiere mano de obra calificada, ¿no? Pues son dos opciones claramente diferentes. La única condición es que en cada una de las alternativas se produzca la misma cantidad de unidades y la misma calidad de producto, porque estamos suponiendo ingresos iguales, ¿no? De acuerdo a los resultados del estudio de mercado. De esa manera es posible construir los flujos de caja respectivos a cada alternativa. La alternativa de mayor riesgo indudablemente es la más intensiva en capital, o sea, cuando se ha invertido mayor cantidad en máquinas, equipos, por supuesto que tenemos derecho, digamos, a pedir, o que el que ha invertido, digamos, tiene derecho a decir, bueno, yo he invertido más, pero necesito una recuperación de mi capital, de mi dinero, en el menor tiempo posible. Por eso dice la alternativa de mayor riesgo
es la más intensiva en capital, o sea, el proyecto en el cual se ha considerado la adquisición de maquinaria de tecnología moderna. ¿Y eso por qué, digamos, implica un mayor riesgo? Por el mayor peligro de obsolescencia tecnológica. O sea, ese es un factor importante. Y es lo que nosotros vemos con los celulares. Por ejemplo, un celular me costó $1,000 y resulta que de aquí a un mes, 2 meses aparece otro más completo y vale 800. Lo mismo vemos en las computadoras, ¿no? Compramos una portátil en $800 y de aquí la misma o más completa aparece en 500, digamos, de aquí a 2 meses. Entonces, al optar por esa tecnología de mayor riesgo, o sea, más intensiva en capital, tenemos derecho, o el inversionista tiene derecho a exigir un periodo de recuperación más corto que optando por la otra alternativa, que es intensiva en el uso de mano de obra. Entonces, este señor David Tiosi fue uno de los impulsores de este análisis de la elección de las tecnologías más apropiadas, más adecuada, la que nos da los menores costos o mayor rentabilidad. Este señor, ¿no? En su modelo, también parte del supuesto de que en las diferentes opciones tecnológicas vamos a conseguir ingresos iguales, ¿no? En cada alternativa tecnológica, y propone determinar el costo de las diferentes tecnologías a distintos volúmenes de producción. Ello debido a que cada tecnología tiene una estructura de costos diferente de acuerdo a las variaciones de la capacidad de producción. Entonces, una alternativa de menor costo, una alternativa tecnológica de menor costo, puede transformarse en la más cara en función a los costos.